Capítulo 56. El joven guerrero pensó que había oído mal a Táter. Ayúdalos y conviértelos en un lugar temporal para quedarse. Y tendremos que traer la comida restante del pueblo. La autoridad de los ejecutivos provenía del rey, Lakrak. Los guerreros siguieron la orden de Táter sin quejarse. El líder de Astacidea agradeció a Táter. Con la ayuda de los guerreros Lizardmen, la residencia de Astacidea se completó rápidamente. Y mientras los guerreros hombres lagarto distribuían comida, los Astacidea se sintieron aliviados y mostraron buena voluntad. El líder de Astacidea se presentó como Lubou y le dijo a Táter: «Dijiste que te llamabas Táter, ¿verdad? Muchas gracias. Por supuesto, no hay problema». ¿No es problema? Algo así no es común para nosotros. Cuando se ven náufragos, la gente les quita todo lo que tienen y los echa. También hay muchos que mueren. Ese no es el caso en nuestro país. Oh. Lubou pareció conmovido. Lubou continuó preguntándole a Táter todo lo que le interesaba, y Táter brindó respuestas a las preguntas no delicadas. ¿Qué tan grande es esta isla? Esto no es una isla. Si vas hacia el norte, necesitas caminar 100 días para llegar al final de la tierra, y si caminas hacia el oeste desde allí, no verás el borde incluso después de caminar 100 días. Oh. Lubou tocó ligeramente la manga de Táter con su pequeña garra. La ropa que llevas puesta es suave. Nunca he visto algo así. ¿De qué está hecho? Esto se llama seda. Seda. Los gusanos de seda crean capullos antes de convertirse en polillas, y los hilos extraídos del capullo son los que hacen la seda. Criamos gusanos de seda en esta tierra. Si vas al norte, hay un pueblo que cría gusanos de seda y los enhebra. El pueblo vende seda por dinero o bienes. Oh. Además, Lubou preguntó qué era el dinero, qué era la escritura, qué era un rey y también cuántas otras especies vivían en la tierra de los hombres lagarto. Táter respondió sinceramente a las preguntas lo mejor que pudo. Después de unos días, cuando Lubou se iba, volvió a recibir mucha ayuda de Táter. Solo necesitamos mirar al cielo cuando estamos perdidos. Así es. Táter había aprendido fielmente cómo mirar las estrellas del receptor de estrellas, por lo que tenía el talento suficiente para enseñar a otros. Lubou combinó la habilidad que aprendió de Táter con sus habilidades para navegar con el viento y se dio cuenta de que podía volver a casa. El día que Lubou se fue, dijo: «Gracias, señor Táter. Nunca olvidaremos su amabilidad». Sin embargo, Táter, los guerreros y los otros hombres lagarto de la aldea que habían ayudado a los Astacidea lo tomaron como una simple broma. Todos sabían que la amabilidad no siempre se paga con amabilidad. Por lo tanto, el joven guerrero que había estado al lado de Táter el primer día que los Astacideas llegaron a la costa preguntó: «¿Por qué los ayudaste?» Si fuera yo, los habría echado y le habría dicho a Lakrak que derrotamos a un grupo que invadió la costa. Pero no los echaste y en cambio los ayudaste, lo que redujo los activos de nuestra aldea. ¿No se enfadaría el rey si se enterara de esto? Táter se rascó la barbilla mientras escuchaba al joven guerrero. ¿Entonces te estás quejando? No. Solo curioso. ¿Acerca de? Te conocí como un gran guerrero. Un guerrero que no es tímido para sacar sangre cuando es necesario. Pero en este caso, parece que tenías miedo de una pelea. Quizás estabas preocupado por todos nosotros debido a tu posición como ejecutivo. Tártaro negó con la cabeza. Hay algo que malinterpretaste sobre mí. Déjame contarte una historia. Táter lentamente comenzó a recordar la conversación que tuvo con Lakrak hace mucho tiempo. *****. Táter se encontró con un grupo de vagabundos mientras atravesaba el desierto siguiendo las órdenes de Lakrak. Las personas que no conocían bien esta anécdota de Táter pensaron que el grupo de vagabundos eran hombres lagarto, pero eso no era cierto. Eran un grupo de halflings que corrían por sus vidas mientras evitaban el territorio de la tribu de escamas negras. Estaban siendo perseguidos por ladrones Troul, y Táter los había encontrado justo a tiempo. Táter podría haber evitado la pelea, pero optó por intervenir.
Táter mató a los 10 ladrones Troul y perdió su ojo izquierdo en el proceso. Después de eso, volvió a la crack. Táter dijo al entrar en la tienda de la crack: lo siento, la crack. ¿Para qué? Por mi propia voluntad, lastimé el cuerpo que debería haber apreciado como un guerrero de Dios, y también como tu guerrero. Para los guerreros, especialmente los hombres lagarto, perder un ojo era letal. A diferencia de las especies de cabeza corta, las especies de cabeza larga con hocicos largos como los hombres lagarto tenían ojos a los lados de la cabeza. Como resultado, tenían una mala percepción de la profundidad, pero amplios ángulos de visión. Sin embargo, perder un ojo significaría la pérdida de la ventaja particular. La crack negó con la cabeza. No, Tártaro. Sigues siendo un excelente guerrero. Escuché que perdiste un ojo en una pelea. No hay muchos de nuestros guerreros que tengan la confianza suficiente para luchar contra 10 Trolls con un ojo y ganar. Pero he perdido un ojo y... ¿Me tienes a mí ya los otros guerreros, no? Todos nos convertiremos en tu ojo izquierdo para ti, entonces, ¿de qué tienes tanto miedo? Ante la sugerencia de la crack de confiar en los demás, Táter asintió en silencio. Tártaro, ¿no prefieres arrepentirte? ¿Lamentar qué? Tú no eres parte de su tribu. Perdiste tu ojo protegiendo a aquellos que ni siquiera eran hombres lagarto. Y por eso, tu vida diaria sería incómoda. Has perdido lo que se suponía que era parte de ti y no ganaste nada. Táter miró la hoguera encendida. Escuché sobre el momento en que descubriste el primer milagro. En ese momento, tu tribu vagaba por el desierto, hambrienta y herida. Escuché que el dios insecto azul te guió con escarabajos. Y según esa historia, el dios insecto azul no quería nada a cambio. La crack levantó la voz y dijo: ¿te atreves a decir que has hecho lo mismo que Dios? Sí. La crack se quedó en silencio por un momento y respondió: tienes razón. La crack arrojó un trozo de madera a la hoguera para calentar la tienda. Continúa actuando como si ahora fueras hacia el futuro. Incluso si alguien dice que estás equivocado, recuerda nuestra conversación de hoy y cuéntaselo. Diles que la crack también está de acuerdo contigo. Táter, el guerrero con una personalidad cuadrada, hizo exactamente lo que dijo la crack y nunca perdió su terquedad. Asterisco asterisco asterisco. Cuando Táter terminó de contar su historia, el joven guerrero bajó la cabeza, avergonzado. No me di cuenta de que estabas cumpliendo la voluntad de Dios. Está bien. Táter tocó al joven guerrero en el hombro y pasó junto a él. Puede que tengas razón. Pero era yo quien tenía la autoridad y la responsabilidad de tomar decisiones. No tengo miedo de luchar contra ellos como dijiste, así que no te preocupes. Aunque Táter dijo eso, esta vez estaba preocupado. Era la primera vez que los hombres lagartos se encontraban con la especie Astacidea, y aunque era una suposición sin fundamento, era posible que los Astacideas fueran mentirosos. Todo podría haber sido un truco para tomar desprevenidos a los hombres lagarto. Por esas razones, Táter eligió a alguien del pueblo para que vigilara la costa y estuviera atento a los barcos que llegaban todos los días. No mucho después, reapareció Astacideas. Nuevamente, era Lubo, quien había llegado aquí debido a un naufragio la última vez. ¿Naufragar otra vez? De ninguna manera. Entonces, he venido esta vez porque quería comprar seda y algo llamado hierro. Tártaro se sintió aliviado. Sin embargo, había algo que no podía entender. La seda y el hierro también son bastante caros para nosotros, entonces, ¿realmente los necesitas? Además, ¿ustedes no se sumergen en el agua? La seda se mojaría y el hierro se oxidaría rápidamente. El líder de los Astacideas, Lubo, sacudió las antenas. Era equivalente a una especie con el cuello sacudiendo la cabeza. Podríamos cambiar nuestro estilo de vida si se mojaran y se oxidaran. ¿No hay también una forma de secarlos y engrasarlos? La seda es preciosa, así que si la usamos para hacer ropa y vestirla, destacaríamos entre las demás Astacideas. Y si usamos armas hechas de material duro como el hierro, podríamos derrotar a nuestros enemigos más fácilmente. ¿Enemigos? Sí, estamos en medio de una batalla.
Lubo abrió y cerró sus grandes garras. Táter vendió toda la seda que quedaba en el pueblo. Lo que recibió a cambio fueron principalmente alimentos como algas, pescado y mariscos, huesos de animales marinos raros y una joya llamada perla. Táter no valoró tanto la perla porque no había manera de saber su valor, y Lubo también fijó el precio bajo porque era algo común para ellos. Como no era un comerciante, Táter pensó que no había mucho que pudiera hacer incluso si el comercio era bastante decepcionante. Como Táter parecía decepcionado con los artículos que recibió por la seda, Lubo también parecía ansioso. Después de pensarlo mucho, Táter dijo, ahora que lo pienso, sería bueno si tuviéramos un barco como el tuyo. Los barcos son muy difíciles de hacer. Lleva mucho tiempo y los artesanos solo comparten sus técnicas entre ellos. No soy un comerciante, así que no sé nada de eso. Hagamos de este nuestro último intercambio y... No. No tendremos suficiente tiempo para construir un barco antes del próximo intercambio, pero creo que podremos robarle uno a nuestros enemigos. Con la promesa de que la próxima vez traeremos un barco vacío, ¿nos darías la seda y el hierro? Está bien. Y así, se hicieron algunos intercambios más. Asterisco asterisco asterisco. La crack se estaba acostumbrando lentamente a la vida en Horazen. Pero vivir en el interior seguía siendo restrictivo y sofocante para él. El castillo, que tenía una escala con la que estaba algo satisfecho, todavía estaba en construcción, por lo que la crack estaba más a menudo en la colina mirando hacia Horazen que en su casa o castillo. Por lo tanto, la tienda que la crack usó en sus días nómadas se instaló en la colina como oficina. La crack pasaba mucho tiempo escuchando personalmente a los recaderos de diferentes partes de su país, o leía informes escritos en seda con carbón y les respondía. Pero a la crack le gustaba tener conversaciones, así que no le resultaba tan aburrido. Especialmente recientemente, ha habido noticias interesantes. Entonces, ¿cuántos barcos hay ahora? 4 barcos. El chico de los recados parado frente a la crack vino de un lugar lejano, Maganen. En Maganen, una especie inusual llamada Astacidea siguió apareciendo, y Táter, el ejecutivo, continuó comerciando con ellos. Al principio, la crack no esperaba mucho cuando Táter recibió varios artículos, perlas y barcos. Esto se debió a que las perlas que le trajo el chico de los recados le parecieron inútiles a la crack. Y el único barco que la crack conocía eran las balsas, por lo que no podía entender por qué Táter las aceptaba en los intercambios cuando solo podían unir madera y hacer las suyas rápidamente. Sin embargo, el valor de estas cosas era diferente de lo que esperaba la crack. No hace mucho, Wekyung, quien vino de Automation para una reunión, vio la perla y expresó su admiración. ¿Esa cosa tiene algún valor?, preguntó la crack. Ya sea que lo haga o no, nunca había visto algo tan redondo y brillante. Hay mucha gente en el centro del continente a la que le gustan los accesorios, así que cosas como estas se venderán a precios altos. ¿Cuántos de estos tienes? Alrededor de 3 bolsas llenas. ¿Qué? Cuando Wekyung le dijo por cuánto se podían vender, la crack consideró que Táter se había beneficiado 10 o incluso 20 veces más con un solo intercambio. El barco también era completamente diferente de lo que la crack había imaginado. La crack quería ver los barcos él mismo, por lo que ordenó que trajeran uno a Horazen. Tártaro pidió así a un marinero y guerreros astacideos que habían aprendido a navegar que llevaran el barco a lo largo de la costa. A pesar de que viajaban a lo largo de la costa, era el primer viaje de los hombres lagarto y había peligros como las rocas con las que podrían chocar. Afortunadamente, el barco llegó sano y salvo a Horazen. Y después de ver el barco, la crack tuvo que ajustar su cálculo mental de cuánto se había beneficiado Táter con el comercio. Se benefició 100 veces más. La crack siempre había vivido en tierra, pero desde que se enteró de la existencia del mar, anhelaba salir. Al final de la tierra estaba el mar. Y toda la tierra entró en contacto con el mar. Este barco incluso parece cómodo para navegar río arriba. Los barcos de vela eran más rápidos que caminar y podían cargar y transportar mucho más equipaje que las cacatúas o los caballos. La crack juzgó que los barcos tenían un gran valor e inmediatamente trató de construir el mismo barco en la costa de Horazen. Luego,
Otro chico de los recados de Maganen llegó a la crack. La crack tenía curiosidad por saber qué intercambio había hecho Táter esta vez, pero resultó que no era un intercambio, sino una solicitud extraña. ¿Esos cangrejos nos pidieron que estampáramos la seda? Capítulo 57. Entonces el chico de los recados que vino de Maganen respondió, sí. La crack había estado usando un sello. Era un sello de madera con su nombre grabado, y lo ponía en agua mezclada con carbón para estampar cosas. El Lacrack dijo, ¿es el cangrejo de río llamado Lubo el que está pidiendo el sello? No, no es. No. ¿Y por qué están pidiendo esto? Eso es. El guerrero que vino de Maganen le contó a Lacrack por lo que había pasado Táter. Asterisco asterisco asterisco. Táter vio el barco Astacideas desde el otro lado del mar. Lo encontró sospechoso porque no había pasado mucho tiempo desde que Lubo se fue después de su quinto intercambio. ¿Va a volver Lubo? Pero no fue Lubo. Lubo era parte de la tribu turquesa Astacidea, pero los recién llegados eran azules. Afortunadamente, estos Astacideas tampoco mostraron ninguna hostilidad hacia los hombres lagarto. El líder de Astacidea se acercó a Táter, que estaba parado en la costa, y dijo, encantado de conocerte. Escuché que eres el señor Táter del reino del dragón del trueno. Soy Marang, una Astacidea de la tribu azul. ¿Reino del dragón de trueno? ¿Señor Tártaro? Táter preguntó acerca de los términos desconocidos. El Astacidea respondió, las noticias sobre el reino del dragón del trueno están en pleno apogeo entre nosotros, los Astacideas. Se dice que al otro lado del mar hay descendientes de dragones. Poseen el poder de la iluminación, fabrican y visten hermosas ropas y forjan espadas con el metal más sólido que no se puede romper. Táter se perdió en sus pensamientos por un momento. Una vez le había contado a Lubo, la Astacidea de la tribu turquesa, sobre la crack. Fue un placer para Táter compartir con alguien que no conocía el prestigio de la crack lo que había logrado la crack y por qué su país era tan grande. Pero no creo haber dicho nunca que era descendiente de un dragón. Era posible que hubiera exagerado algunos de los detalles para que la historia fuera más amena, pero Táter pensó que llamarlos descendientes de dragones era demasiado. Hubo ocasiones en las que intercambiaron documentos diplomáticos con otros países, y el nombre nacional que usó la crack no era tan digno como Thunder Dragon Kingdom. Era escama negra. Pero sin darle a Táter la oportunidad de señalar eso, Marang continuó diciendo, si te parece bien, ¿qué piensas acerca de hacer intercambios también con nuestra tribu azul? Está bien. Y tengo un favor que pedirte. ¿Qué es? Marang dijo mientras le entregaba un trozo de seda, si es posible, me preguntaba si la ficha del gran rey dragón del trueno podría ser estampada aquí. Táter se perdió en sus pensamientos por un momento después de escuchar el gran título, Gran Rey Dragón Trueno, y una solicitud inusual. Pedirle a la crack que estampe algo no fue tan difícil para Táter. La crack era de hecho rey, pero al mismo tiempo, también era un camarada de Táter. Táter había luchado junto a la crack en batallas y compartió comida y agua con él, por lo que pedir un sello no fue gran cosa. Pero pedir un sello en seda limpia es algo sospechoso. El sello era una indicación de que el rey había visto y confirmado lo que fuera que estaba siendo estampado. Y si la seda limpia estuviera estampada, la seda misma tendría garantizado su valor, pero si escriben algo más en la seda estampada, significaría que la crack ha visto y confirmado todo lo que dice. Por lo tanto, era necesario que Táter le preguntara a Marang por qué. ¿Cuál es la razón? La razón es. Marang reunió nerviosamente sus garras frente a él. Aunque Táter no sabía mucho sobre el lenguaje corporal de Astacideas, aún podía decir que Marang estaba preocupado. Entonces Marang dijo, es porque hemos ganado. ¿Ganó qué? Ha habido una batalla de larga duración en nuestro archipiélago. Diferentes especies, así como nosotros Astacideas, se dividieron en varias tribus. Pero nuestra tribu ha terminado la batalla. Bien por usted. Felicidades. Gracias. Marang dobló los pies y bajó todo el cuerpo. Táter asumió que era un gesto de gratitud. Pero hay unos pocos que se oponen a nuestra victoria.
Para ser reconocidos por ellos, debemos ser reconocidos por el rey del país más grande que reconoce nuestro archipiélago, que es el gran rey dragón del trueno del reino del dragón del trueno. Si el gran rey dragón del trueno nos reconoce al estampar esta seda, podremos vivir en paz sin más problemas. Táter estaba aún más desconcertado que antes. ¿Qué diablos está diciendo la gente allí sobre nuestro país? Táter inicialmente le dijo a Marang que tomaría un tiempo sellar la seda, ya que tendrían que enviar a un chico de los recados a la crack con la seda. Marang luego respondió que traería más pescado, mariscos y perlas a cambio de la seda estampada la próxima vez que vinieran antes de partir. Táter no creía todo lo que Marang había dicho. Entiendo que el sello de la crack les será útil. Pero hay agujeros en su historia. Si querían un sello en un documento, ¿no hubiera sido mejor escribir los motivos en la seda en lugar de simplemente entregar la seda limpia? También había otro problema. Y no ha pasado mucho tiempo desde que Lubo, con quien más he negociado, se fue. Debe haber sido Lubo quien había estado exagerando las historias sobre Thunder Dragon Kingdom, no, Black Scale. Y no estoy muy convencido de que haya ganado el otro cangrejo. Táter envió estas preocupaciones junto con la seda a la crack. Asterisco asterisco asterisco. La crack no pensó mucho antes de tomar su decisión. La crack le dijo al chico de los recados, deberíamos ir y verlo por nosotros mismos. ¿Indulto? ¿Vas a ir en persona? No. Dejo este asunto al ejecutivo Táter. Pero el archipiélago de los cangrejos de río está al otro lado del mar. Y es por eso que te pregunté sobre la cantidad de barcos que tenemos. La crack continuó diciendo como si no fuera gran cosa, si vamos a interactuar con ellos de todos modos, ¿no deberíamos saber cómo viven los cangrejos de río, qué tipo de tecnología tienen y qué podemos obtener de ellos? Así que tú, chico de los recados de Maganen, ve y dile a Táter exactamente lo que acabo de decir. El testamento de la crack se transmitió a Táter unos días después. Era lo que Táter ya esperaba. Táter y los otros guerreros habían aprendido a dirigir barcos de los marineros hasta Sidea que seguían a Lubo. Dirigir barcos fue una primera vez para Táter y los guerreros, y también fue la primera vez que exploraron y lucharon contra una especie que no habían conocido antes sin la crack. A medida que la tierra que dominaban los hombres lagartos se expandía, había más criaturas y tierras nuevas, y tenían que aprender sobre tecnología con la que no estaban familiarizados antes. Ahora, incluso iban a explorar un archipiélago desconocido. Ninguno de los guerreros tuvo reparos en eso. La aventura era algo familiar para ellos. Asterisco asterisco asterisco. Aunque se encontraron con un mar tormentoso en su camino, Táter llegó a salvo a una isla particular del archipiélago. Era la isla donde residía la tribu turquesa de Lubo. Tan pronto como llegó Táter, conoció a Lubo, Lord Tatar del reino del dragón del trueno. ¿Qué te trae por aquí? Bien. Táter vaciló, preguntándose por dónde debería empezar a corregir a Lubo, pero decidió ir al punto principal. Le contó a Lubo sobre el Astacidea azul, que se presentó como Marang, y que Marang había pedido que se estampara seda limpia. Después de escuchar eso, Lubo levantó sus grandes garras sobre su cabeza y las abrió y cerró. Lubo estaba enojado. Maldita sea. Marang. Qué grosero de su parte. ¿Qué ocurre? Marang es el jefe de mi viejo enemigo, las Astacideas azules. Afirmó que había unificado a todas las Astacideas. Eso es una mentira. Tártaro asintió. Era justo como había esperado. Estaba tratando de ganar el prestigio del gran rey dragón del trueno a través del sello. ¿Es eso así? Sí. Nosotros, los Astacideas, aún no hemos podido unificarnos por completo como una gran tribu, pero si aparece alguien con el sello del gran rey dragón del trueno del reino del dragón del trueno. ¿Y si tienen un escrito diciendo que tienen el apoyo del gran rey dragón del trueno? Entonces muchas tribus comenzarán a ponerse de su lado. Y esa tribu obtendría una ventaja en esta batalla, que se ha prolongado durante mucho tiempo. Veo. Tártaro pensó cuidadosamente. Era interesante ver que su país era tan respetado por una pequeña isla, pero aparte de eso, no parecía gran cosa para Táter o la crack si alguien usaba el nombre de la crack.
De todos modos, fue una batalla entre cangrejos de río al otro lado del mar. Lubo volvió a enojarse después de que Táter compartiera sus pensamientos. Señor Tártaro, ¿no es cierto que no sabes mucho sobre oficios? Así es. Soy un guerrero, no un comerciante. Entonces permítame compartir mis pensamientos, Lord Tátar. Piénsalo. ¿Qué dijo el comprador, Marang? ¿Qué te daría a cambio del sello? Dijo que pondría especial cuidado en nuestro próximo intercambio. Mira, eso es todo. Ni siquiera prometió que es exactamente lo que te daría. Este comprador llamado Marang está tratando de comprar el sello del rey dragón del gran trueno por un precio bajo. Tártaro asintió. Hubo un problema con Marang como comprador. Me mostró una actitud tan poco confiable porque planeaba engañarme en primer lugar. Sin embargo, Táter podría hacer la misma pregunta a los demás astas ideas. Por ejemplo, a Lubo delante de él. Entonces, ¿por cuánto lo comprarías? ¿Qué? Táter sacó la seda de su bolsillo interior. El sello de la crack estaba en él. El jefe Lacrack me dijo que trajera esto por si acaso, ya que siempre podría quemarlo si no lo necesitábamos. Oh mi. ¿Qué quieres decir con quemarlo? Y el jefe Lacrack me ha dejado este asunto a mí. Si es necesario, no solo es posible que tengas el apoyo del gran dragón del trueno en nombre, sino que puedo darte el poder y la autoridad reales de Lacrack. ¿En serio? Entonces, dime. ¿Cuánto pagarías? Dame un momento, por favor. Lubo fue con sus parientes. Hablaron entre ellos mientras golpeaban sus antenas, y luego regresó Lubo. Sin embargo, Táter se negó incluso antes de escuchar correctamente el precio. Lubo subió el precio 2 veces más, pero Táter las rechazó todas. Táter sabía que Lacrack estaría satisfecho con el precio aunque no sabía demasiado. Aún así, Táter era demasiado cuadrado. No soy comerciante. Así que haré lo que Lacrack me enseñó. Como Lubo parecía dudar, Táter dijo, si no puedes pagar el precio, supongo que debo ir a buscar otra tribu hasta Sidea. Eso sería una tontería. ¿No comerciamos más contigo? Ninguna de las otras tribus es tan rica como nosotros. Pero solo he puesto mi confianza en ti hasta ahora. Y probablemente has estado vendiendo nuestras cosas mientras decías cosas falsas como que somos descendientes de dragones. Y te habrías beneficiado más de eso. Táter tenía razón, por lo que Lubo se excusó vacilante. Tienes razón. Dije esas cosas para hacer que la seda y el hierro fueran más valiosos. ¿No se venderían mejor si se dijera que están hechos por descendientes de dragones, en lugar de llamarse simplemente seda de hombres lagarto y hierro de hombres lagarto? Sin embargo, no era una completa mentira. Al menos para nosotros, así lo parecía. Cuando Lubo soltó fácilmente la verdad, Táter se alegró de que lo que Lacrack le había enseñado realmente funcionara. Inicialmente, simplemente bájalo todo. Entonces, ¿qué sigue? Este método que le habían enseñado a Táter no era completamente propio de Lacrack. Lacrack lo había aprendido de Wekyung. No, él no lo aprendió de ella per se. Wekyung se había jactado de cuánto se había beneficiado de sus operaciones anteriores, por lo que Lacrack pensó que debería usar el método algún día. Pero eso tampoco significaba que originalmente fuera el conocimiento de Wekyung. Wekyung había aprendido a hacerlo de otros comerciantes en Automation. Entonces podría considerarse sabiduría humana, por así decirlo. Sin embargo, hay una manera de restaurar la confianza entre nosotros, Lubo. ¿Qué es? Táter recordó la pieza de sabiduría humana. Lubo reúne a todos los jefes tribales que podrían pagar por esto. ¿Qué? Le daré esta seda al que pague el precio más alto. Capítulo 58. Lubo pareció pensar por un momento. Está bien. ¿Entiendes mis intenciones?, preguntó Tártaro. Por supuesto. Mientras pueda restaurar la confianza entre nosotros. Eventualmente me verás pagando el precio más alto por ello. A Táter realmente no le importaba mucho incluso si Lubo no terminaba consiguiendo la seda, pero no se lo dijo a Lubo.
Lubou tomó a los guerreros de Táter y recorrió el archipiélago para decirles a los demás que los hombres lagarto habían llegado y, al día siguiente, los jefes tribales de Astacidea se reunieron en la isla de Lubou. Los jefes tribales, así como los recaderos que llegaron como ayudantes, murmuraron entre ellos cuando vieron a Táter y sus guerreros. ¿Son los descendientes del dragón? Como era de esperar, se ven fuertes. Mira esas brillantes escamas negras. La ropa de seda me llama más la atención. Mira su espada. Es un color completamente diferente a nuestro metal. ¿Cuándo nos mostrarán sus relámpagos? Sería mejor si no lo viéramos. ¿Por qué? Porque ninguno ha sobrevivido después de presenciarlo. Táter quería preguntar quién había visto eso y difundirlo, pero eso abriría una lata de gusanos. Al final, optó por permanecer en silencio. Una vez que todos estuvieron reunidos, Lubou dijo, todos los jefes tribales, adelante. Decidamos quién pagará el precio más alto por la seda de Lord Táter. Además de Lubou, se adelantaron otros 4 Astacideas, entre ellos estaba Marang, el Astacidea Táter que había conocido antes. Marang parecía querer decir algo cuando vio a Táter parado en la roca, pero desvió la mirada cuando Táter lo miró. Al principio, los jefes tribales ofrecían precios bajos. Y algunos incluso trajeron paquetes de cosas misceláneas como si pensaran que sería posible comprar la seda solo con eso. Sin embargo, cuando los 4 jefes tribales comenzaron a hacer ofertas decentes, Lubou dijo, ¿eso es todo? Nuestra tribu puede darle 10 barcos a Lord Táter. Ante esas palabras, los jefes tribales parecieron avergonzados y sus antenas temblaron. Cuando Lubou miró con orgullo a Táter, Marang dijo. Podemos darle 10 barcos y 2 paquetes adicionales de perlas. Los demás murmuraron de nuevo. Las perlas se utilizaron como moneda en el archipiélago. A pesar de que tenían mayor valor en el continente, eso no significaba que no tuvieran valor en esta área. Cuando el precio subió repentinamente debido a Lubou, los jefes tribales comenzaron a discutir ferozmente. Y finalmente, los jefes tribales que no pudieron pagar el precio se dieron por vencidos y se convirtió en una competencia entre Lubou y Marang. Nuestra tribu le dará inmediatamente a Lord Táter 5 barcos y cada año les daremos 10 más. La promesa permanece hasta que yo muera. Entonces igualaré eso y además ofreceré la mitad de los minerales producidos en nuestra mina a cielo abierto a Lord Táter. Fue Lubou quien hizo la última oferta. Marang levantó sus garras y las sacudió, pero finalmente las dejó caer. No tenemos una mina a cielo abierto en nuestra isla. Lubou levantó sus 2 garras. Y los otros Astacideas emitieron sonidos al tocarse las garras unos a otros. El lenguaje corporal no fue demasiado difícil de entender para Táter. Entonces Lubou le dijo a Táter, es nuestra victoria. Felicidades. Táter sacó el sello con el sello de la crack y se preguntó si el trozo de tela realmente valía tanto, pero al final del día, estaba bien mientras la crack estuviera satisfecho. Al menos el método comercial de la crack había resultado útil. Táter anotó los detalles del contrato en la seda y obtuvo la confirmación de Lubou. Parecía un precio bastante extremo, pero los otros jefes tribales habrían testigos, y el mismo Lubou parecía seguro de poder pagar tanto. Cuando Táter estaba a punto de darle la seda estampada a Lubou, Marang tembló y gritó, ¡alto! Lubou se dio la vuelta. ¿Qué quieres, Marang? No vas a ofrecer un precio más alto ahora, ¿verdad? Para empezar, esta fue una pelea injusta. Cuando Marang sacó su espada, Lubou y los otros jefes tribales cercanos a él retrocedieron. Y ese no fue el final. La acción de Marang pareció ser una señal, y las Astacideas azules que se escondían en el fondo del acantilado costero comenzaron a avanzar lentamente hacia todos. Había más de ellos que todos los jefes tribales y sus escoltas juntos. Lubou luego sacó su espada y gritó, Marang, cerdo. ¿Planeabas ir en contra de los resultados en primer lugar si no ganaste? Eso es correcto. En primer lugar, no podemos competir con tu tribu en riqueza. Aún así, esperaba que tuviéramos la oportunidad de ganar, pero las cosas resultaron tal como se esperaba. No tengo más remedio que optar por mi segundo plan.
Qué gran oportunidad es esta, ya que todos los jefes tribales están reunidos en un solo lugar. Lubo entró en pánico. Tal como se esperaba, eres Trextor Moron, ¿no? Sí. Comerciante Lubo. Esta pelea es mi victoria. Tater pensó que parecían disfrutar bastante dando apodos. Lubo sacudió la espalda. Estúpido, dijo Lubo. ¿No lo ves, Marang? El contrato entre este hombre y yo ya está completo. ¿Así que lo qué? Sé que es todo un engaño, que son descendientes de un dragón y usan rayos. ¿Es eso lo que piensas? Tater silenciosamente dejó escapar un gemido en la roca. No puedo escuchar esto más. Tater corrió directamente desde la roca y pateó a Marang tan fuerte como pudo. Crujido. Con el sonido de su caparazón rompiéndose, Marang voló alrededor de 1 metro de altura en el aire y cayó al suelo. Marang trató de levantarse, pero volvió a caer y rodó sin poder hacer nada. Tater confirmó que el estómago de Marang se había hundido con una grieta visible. Luego se volvió hacia sus guerreros. Son más difíciles de lo que pensábamos. Apunta a las articulaciones. Bueno. Los 10 guerreros, que habían estado observando todo desde detrás de Tater, caminaron hacia la tribu azul Astacidea. La tribu azul Astacidea entró en pánico cuando se enfrentaron a los hombres lagarto de escamas negras. Marang apenas se levantó con la ayuda de uno de sus subordinados. ¿Qué estás haciendo? Mátalos. Entonces nos convertiremos en los dueños del archipiélago. Y entonces, estalló una pelea. Asterisco asterisco asterisco. Por fin, Tater puso la cabeza de Marang entre su brazo y su costado y apretó su agarre. Habiendo perdido ambas garras grandes, Marang ni siquiera pudo defenderse. Grieta. Cuando la cabeza de Marang fue aplastada, su cuerpo perdió fuerza y se desplomó. Tater se limpió las salpicaduras de fluidos corporales y trozos de él. Supongo que no son tan increíbles. Tater volvió a mirar a sus guerreros. No fue una pelea fácil. Los Astacideas eran bastante fuertes en el sentido físico, e incluso aquellos que estaban desarmados tenían garras como armas. Y Tater tenía menos guerreros con el que Astacideas azules. Sin embargo, Tater no solo había observado a los Astacideas después de conocerlos. Había estudiado cómo luchar contra los Astacideas y cuáles eran sus debilidades, y había compartido la información con sus guerreros. Tater juzgó que podrían apuntar a las articulaciones de Astacideas y romperlas o torcerlas con la fuerza que los hombres lagarto obtuvieron a través de la bendición de Dios. Como resultado, a pesar de tener un número menor, los guerreros ganaron con heridas menores. Al ver cómo se desarrollaba todo, Lubo gritó: «Son los descendientes de un dragón». ¿Todos ustedes vieron eso? Celebremos todos esta victoria. Ante las palabras de Lubo, las Astacideas levantaron sus garras y vitorearon. El sonido de las garras chocando entre sí llenó la costa. No es tan malo, pensó Tater cuando escuchó que los llamaban descendientes de un dragón nuevamente. Asterisco asterisco asterisco. Sentado en el tocón de un árbol frente a su tienda con vista a Horazen, la crack escuchó lo que sucedió del chico de los recados que Tater había enviado. Me alegro de que las cosas hayan ido bien. Aunque Tater ahora estaba recibiendo tributos de los Astacideas, dijo que continuaría comerciando con los comerciantes que venían a Maganen además de eso. Si bien el territorio de Lubo se llamaba isla, era tan grande que Tater no había podido mirar bien a su alrededor incluso después de viajar en barco durante días, y pensó que podría haber minas sin explorar o ruinas antiguas en la isla. Tater dijo que buscaría en el archipiélago en su tiempo libre tesoros para el rey o recursos que pudieran contribuir al tesoro nacional. La crack nombró a Tater ministro de Asuntos Exteriores y nombró a Lubo Lord de la isla. Era solo un puesto honorario que la crack había inventado de la cabeza, pero consideró que ser ministro de Relaciones Exteriores sería útil para Tater, ya que el título le permitiría llamar a ejecutivos en lugar de guerreros. Está bien. ¿De dónde salió el próximo chico de los recados? El asistente junto a la crack dijo: han venido de un lugar lejano, Serin. ¿Los elfos? Serin era el pueblo en el borde de la costa norte donde vivían los Green Elves.
El chico de los recados también era un joven elfo. Es un honor conocerlo así, jefe Lacrack. ¿Qué te trae por aquí desde Serin? El elfo respondió, nuestro grupo de exploración ha encontrado un intruso en la tierra de Blackscale. Asterisco asterisco asterisco. Zumbón se interesó recientemente en las astacideas, por lo que les hizo una pequeña broma para evitar que se unificaran más rápido. Si una tribu fuerte se moviera en barco, los haría navegar en su área pequeña, mar, o usaría área pequeña, pantano para sumergir sus pies en el barro para sabotearlos en las peleas. Había estado usando estos trucos para equilibrar las fuerzas de los astacideas hasta que Táter llevó la seda con el sello de Lacrack a las islas. Esto se debió a que Zumbón se dio cuenta de que las islas no estaban reclamadas y pensó que debería obtener tantos recursos como pudiera de cualquier manera posible. Los terrenos no son aleatorios en The Lost World. Hay muchas minas de plata en las islas. En este momento, no se utilizan con frecuencia como moneda, pero si el comercio mundial continúa tan activo como lo es, el oro y la plata se convertirán gradualmente en una moneda importante. Y entre el oro y la plata, la obtención de una mina de plata podría convertir a Blackscale en un líder en la economía del tercer continente. Por supuesto, habrá que jugar algunos trucos, pero no será difícil de lograr. ¿Se llamaba estafas de divisas? No, no son estafas. No hay ninguna ley que lo prohíba todavía. Zumbón pudo obtener algunas de las minas en las islas tal como lo deseaba. Más tarde traería ganancias de formas que los astacideas, Táter o Lacrack aún no conocían. Sin embargo, Zumbón tuvo que admitir que conseguir las minas de plata lo había distraído de prestar atención a las otras áreas. Un día, miró alrededor de las aldeas principales de Blackscale, Horazen, Automation y Serin como solía hacer y se dio cuenta de que había un problema después de verificar el mensaje del sistema. El número ha disminuido. Zumbón estaba mirando la ventana milagrosa. Para ser exactos, era la ventana del sistema donde podía controlar los milagros conjurados a través de Small Area, Insects. Estaba revisando el enjambre de langostas en particular. Una de las creaciones de Zumbón estaba hablando apresuradamente con Zumbón. Era Hongo, la criatura que dirigía el enjambre de langostas que había disminuido en número. Mi creador. ¿Me escuchas? Hablar. Hongo estaba actualmente activo en el centro del continente y había estado liderando el enjambre de langostas para alimentarse continuamente de los granos de las tribus sedentarias, así como de los arbustos en los que pastaba el ganado de las tribus nómadas. El enjambre de langostas viajó tan lejos de la península que los otros jugadores en el centro del continente simplemente asumieron que era un evento malicioso. Después de todo, los jugadores cerca del borde no encontrarían a nadie con Small Area, Insects incluso si miraran a su alrededor. Y además, consumir los granos de los otros jugadores reduciría naturalmente la población, lo que también ralentizaría el ritmo de avance de la civilización. Zumbón pensó en esto como una estrategia valiosa. El problema con este tipo de enjambres de langostas era que había que cuidarlos, pero desde que Zumbón creó a Hongo, no había tenido que controlar directamente el enjambre de langostas, lo que le dio tiempo para apoyar a Lacrack. Le había dicho a Hongo que no me hablara a menos que estuviera pasando algo importante. El hecho de que me contactó. Hongo luego le dijo a Zumbón. La verdadera naturaleza del enjambre de langostas ha sido revelada debido a mi negligencia. Capítulo 59. Zumbón le dijo a Hongo, no te preocupes. Zumbón se había vuelto un poco incómodo al tratar con sus creaciones desde que comenzó todo esto. En la versión del juego de The Lost World, Zumbón no era realmente del tipo que tenía conversaciones con las creaciones. Al final del día, no eran más que IA. The Lost World hizo posible que los jugadores hablaran con sus creaciones, pero solo respondían con frases preestablecidas. Las cosas eran diferentes en este mundo y había otra razón por la que Zumbón se sentía incómodo hablando con ellos. ¿Qué quieres decir? Zumbón pensó por un momento. Hablan demasiado en la versión del mundo real del juego. Era como si tuvieran alma propia. Zumbón no estaba molesto por eso en sí, pero le dificultaba tratar con ellos. Zumbón solía usar sus creaciones como si fueran simplemente una extremidad más, en otras palabras, las usaba como una macro, pero ahora la macro le estaba hablando.
probablemente no importará si los ignoro por completo. Hablando desde la perspectiva de un sistema, todas mis creaciones son completamente obedientes y siguen mis órdenes incondicionalmente. Pero la idea de ignorarlos también hizo que Zumbón se sintiera incómodo. Y no le haría ningún daño responder a sus sencillas preguntas y mostrarles amabilidad. Sabía que esto pasaría. ¿Sabías que esto pasaría? Sí. Incluso si el enjambre de langosta se comiera todo el grano, eso no podría detener por completo el desarrollo de los jugadores. Zumbón también había reducido el alcance, la efectividad y la frecuencia del enjambre para que no pareciera las acciones de un jugador. Además, era difícil para las langostas mantenerse activas en las áreas agrícolas a gran altura. Al principio probablemente pensarán que es simplemente un fenómeno natural o un evento, pero en esta etapa, es inevitable que se hayan sintonizado mucho más con el juego. Y a medida que los jugadores del continente comenzaron a revisar a los otros jugadores que probablemente conocerían en el futuro, eventualmente descubrirían que había un jugador que usaba Small Area, Insects. Algo que tenía que suceder algún día acababa de ocurrir. De todos modos, no es difícil mantener un enjambre de langostas. Así que no hay nada de qué preocuparse. Eso es bueno escuchar. Si hay algo de qué preocuparse, debería ser tú. ¿Estás bien? Sí. He perdido muchas langostas por el milagro de otro jugador, pero no creo que me hayan descubierto todavía. A diferencia de Esratis, la creación de Zumbón, Hongo, era un individuo pequeño. No había ninguna razón para gastar muchos recursos en crear una criatura que nunca viera batallas sino que simplemente controlara las langostas. Hongo podría describirse como una langosta marrón que era bípeda. Mientras que su cabeza era la de una langosta, sin embargo, su cuerpo tenía la silueta de un humano, solo que consistía en la membrana y las conchas de un insecto. Si tuviera un sombrero de paja en la cabeza, parecería un hombre de constitución fuerte. Y los vagabundos eran comunes en la era actual, por lo que sus posibilidades de ser atrapados eran bajas. Pero estaría perdido si te perdiera también. A diferencia del enjambre de langostas, la creación de una criatura no solo consumía puntos de fe, sino también la esencia de demonios o abominaciones. Y debido a que Hongo era una criatura que aumentaba constantemente su nivel al controlar el enjambre de langostas, su XP caería un poco incluso si su nivel no bajaba. Zumbón le ordenó a Hongo, la misión ha terminado. Hasta la próxima vez que te asigne otro, usa el enjambre de langostas restante para perturbar y esconderte mientras aseguras tu supervivencia lo mejor que puedas. Sal de la región si es necesario. Comprendido. Después de que Zumbón cortó su contacto con Hongo, comenzó a explorar. Numerosas ventanas que mostraban vistas de insectos y pájaros aparecieron frente a Zumbón. En el costado, había un minimapa que indicaba qué perspectiva estaba mirando dónde, y cada vez que Zumbón tocaba la pantalla, la audición de los insectos o pájaros correspondientes se compartiría con él. Este fue un complemento oficial de The Lost World. Por supuesto, es Sater y Renard, ¿no es así? Actualmente, había 5 jugadores en conflicto en el centro del continente y estaban divididos en 3 facciones. Zumbón los clasificó según las especies representativas de los jugadores, y de ellos, Satyrs y Renards eran los que estaban al otro lado de la frontera de Zumbón. Los sátiros eran una especie de mitad hombre y mitad bestia, y tenían la parte inferior del cuerpo de cabras. Tenían temperamentos feroces, pero les gustaba la música, cantar, bailar y beber. Para hacer una comparación con otra especie, eran similares a los humanos en cuanto a habilidades. Sin embargo, tenían el atributo de fanáticos, por lo que su fe nunca vaciló una vez que se decidió. Los individuos con un fuerte atributo fanático tenían una mayor tendencia a hacer sacrificios por la fe. Parecería una ventaja, pero podría ser una desventaja en determinadas situaciones. Por otro lado, los Renards eran una especie de zorros bípedos. Eran más pequeños que los zorros normales pero más grandes que los niños, y aunque tenían menos fuerza, su inteligencia era alta, lo cual era su ventaja. Había otras características también. Eran inferiores en las batallas al comienzo del juego, pero una vez que se desarrollaron las armas de fuego, obtuvieron una ventaja con su constitución pequeña pero ágil.
A partir de ahora, solo estas dos especies están haciendo movimientos. El ataque del enjambre de langostas causó daños de manera uniforme entre las 5 especies. Aunque los 5 jugadores se habían dividido en 3 facciones hostiles, la posibilidad de que hubieran estado compartiendo información sobre Zumbón en sus chats era alta. No, Zumbón creía que eso debía haber sucedido porque había experimentado ese tipo de situación antes. Sin embargo, para que las otras 3 tribus me ataquen, tendrían que pasar por la tierra de los sátiros o de los renards. Y eso simplemente no es factible en una situación en la que son hostiles entre sí. Y si los Satyrs y Renards movieron sus ejércitos para atacar a Zumbón, los demás podrían atacar su tierra vacía sin problemas. No había forma de que los 2 jugadores que gobernaban sobre los Satyrs y Renards permitieran eso. Las 3 especies probablemente solicitaron a las otras 2 especies un alto el fuego temporal para poder atacarme, cuyo territorio se encuentra frente al de ellos. Y para que las fuerzas de los Satyrs y Renards lanzaran un ataque contra mí, probablemente ofrecieron varios tipos de apoyo material. Al final del día, soy su enemigo común. Fue desafortunado que Zumbón tuviera que enfrentarse a 5 jugadores en total, ya sea directa o indirectamente. Pero, afortunadamente, Zumbón había anticipado un escenario como este. Y en su opinión, era una ventaja que los 5 jugadores no se hubieran unido bajo la misma bandera. Bien, entonces ahora. Zumbón hizo su movimiento. Asterisco asterisco asterisco. La capital de los sátiros, Deimerit. 2 reyes estaban teniendo una conversación en algún lugar del valle entre las montañas. Ati, el rey Renard cuyo pelaje se había vuelto gris debido a la edad, dijo, ¿deberíamos confiar en ellos? Ati estaba hablando de los líderes de las otras 3 especies del continente central. A pesar de que nunca han cumplido sus promesas hasta ahora. Pab, el rey sátiro con una barba completamente desarrollada a pesar de su corta edad, respondió, pero no podemos quedarnos sentados y ver a los hombres lagarto hacer lo que desean. ¿No están todos los dioses diciendo que están detrás del terrible enjambre de langostas? Esos hombres lagarto le han suplicado a su malvado dios insecto azul que nos haga morir de hambre mientras ellos se llenan. Dado que sus territorios limitaban con el de Black Scale, tanto los Satyrs como los Renards acordaron que Black Scale se estaba volviendo demasiado fuerte para su comodidad. Si bien habían impreso el peón que se usaba en sus mercados, la tecnología de fundición de Automation era tan excelente que el peón fabricado en cualquier otro lugar no tenía el mismo valor que los fabricados allí. Los comerciantes claramente estaban obteniendo ganancias al ir más allá de la automatización, pero Black Scale estaba obteniendo muchas más ganancias que ellos. Si las cosas continuaban así, la tierra de los Satyrs y los Renards también podría caer en manos de la Crack, al igual que Automation. Pab, el rey sátiro, dijo entonces, incluso si sufrimos algunas pérdidas, no tenemos otra opción. Estamos más cerca de la frontera de Black Scale, y no podemos permitir que los ejércitos de las otras 3 especies pasen por nuestra tierra. ¿No crees que tenemos que ser nosotros los que hagamos un movimiento? Pero tengo las mismas preocupaciones que tú, Ati. Pero creo que esto es algo en lo que los 5 dioses han estado de acuerdo. También hay una profecía, ¿no? La profecía decía que los Satyrs y Renards incendiarían la capital de Black Scale, Orasen, antes de fin de año. No solo se conocía la profecía entre los sátiros y los Renards, sino que también se había corrido la voz entre las otras 3 especies. Esto se debió a que los jugadores habían usado la habilidad profecía para llegar a un acuerdo. Era más o menos un contrato que establecía que los jugadores que supervisaban a los Satyrs y Renards ocuparían Orasen lo antes posible y derrotarían a los Lizardmen o los agotarían, y que las otras 3 especies los ayudarían a hacerlo. Fue un acuerdo entre los jugadores, pero a medida que la profecía se difundió, las 5 especies lo supieron como la voluntad de los dioses. Entonces el rey Renard, Ati, dijo, ¿también crees que el dios insecto azul en el que creen los hombres lagarto de escama negra es un ser diferente a nuestros 5 dioses? Creo que sí. Aunque es un rumor, se dice que los hombres lagarto no tienen honor y luchan furtivamente. Y también se dice que los hombres lagarto ponen carne podrida en el altar como tributo al dios insecto azul, y la dejan allí para los insectos. Eso es sucio y desordenado.
Tal era el problema de Small Area, Insects. Para quienes creían en otros dioses, este acto de adoración podía parecer repugnante. Ati negó con la cabeza y dijo, entonces, ¿qué ruta de ataque debemos tomar? Puck miró un mapa. La parte oriental del continente no se dibujó correctamente. Y solo había una ruta adecuada. El camino condujo a la automatización. Más allá de la automatización, conocían los nombres de los diferentes lugares, pero no sus ubicaciones exactas. Después de pensarlo un poco, Puck dijo, sería bueno si pudiéramos ir a lo largo de la costa, pero... esa es un área maldita llena de insectos. Espera, ¿insectos? Tal vez ese lugar. Y no hay camino allí. El único camino que podría llamarse camino es el camino hacia la automatización. Pero la automatización ha sido atacada varias veces y nunca ha sido conquistada. Excepto por los hombres lagarto. La historia de cómo se había conquistado la automatización era ampliamente conocida en la zona central del continente. Como los malvados hombres lagarto no pudieron cruzar la muralla, intervinieron cobardemente en la lucha del sucesor, nominaron al sucesor que querían y lo convirtieron en señor. Los comerciantes decían que la conquista tenía que ver con las grandes dificultades que crearon los Null hace 10 años, pero la gente prefería las historias sencillas. Entonces Puck dijo, algunos también han pensado que había que salvar a Automation de la posesión de la crack. Esta podría ser una oportunidad para hacerlo. ¿Salvado solo por los sátiros? Sí. Así que quieres poner tus manos en automatización, pensó Ati. Como era de esperar, los sátiros son codiciosos. Pero no te detendré si quieres aprovecharte de ellos en lugar de entrar en una pelea adecuada. Después de todo, Horazen es la capital de Blackscale. Entonces Ati dijo, entonces tendré que llevar a mis soldados a través del desierto, aunque lleve un tiempo. Bueno, bien. Vamos a pensar en una estrategia concreta ahora. *****. Puck y Ati tardaron menos de un mes en reunir un ejército. Había 800 sátiros y 1100 renards, lo que hizo la fuerza expedicionaria más grande en el tercer continente. Los dos reyes encabezaron la carga. Y desde arriba, dos dioses los vigilaban. Uno de los dioses se veía exactamente como la gente imaginaba al diablo. Vestía un traje negro, pero su piel era roja, y sus ojos brillaban en amarillo y parecían los de una cabra. Había 6 cuernos rizados que crecían desde la parte superior, lateral e inferior de su cabeza, y cada vez que abría la boca, salían llamas rojas. El dios de los sátiros, el jugador Krampus, miró nervioso al ejército desde el aire. Ahora que lo pienso, ¿cuál es tu plan para los suministros? ¿Suministros? La que respondió parecía una mujer humana ordinaria. Tenía el pelo largo y vestía un vestido corto blanco que dejaba ver los hombros. Si no estuviera flotando en el aire, no habría parecido un dios. Ella era la diosa de los Renard, la jugadora Lande. Recibirán suministros hasta que lleguen a las partes internas del desierto y luego rodearán la costa norte. ¿Vas a saquear mientras avanzas? Sí. Los Renard son pequeños, por lo que requieren menos suministros que las especies normales. Y a lo largo del camino a través de la costa norte, hay pueblos oasis aquí y allá. Está bien. Krampus asintió comprendiendo después de eso. El plan era que los Renard partieran primero, y cuando se encontraran con su primera fuerza enemiga, el ejército sáter atacaría a Automation. Si se tratara de una batalla normal, dividir el ejército en dos no hubiera sido la mejor idea porque existía el peligro de que ambas unidades fueran derrotadas por sus enemigos. Sin embargo, en The Lost World, dividir el ejército sería una buena opción si pudieran crear 2 campos de batalla separados en el territorio de Zumbon. Mientras las batallas fueran como ambos reyes planearon, Zumbon tendría que dividir sus fuerzas y usar sus puntos de divinidad y fe en ambos frentes, y tendría que pelear frenéticamente yendo y viniendo entre 2 áreas. Krampus miró a Lande varias veces, y Lande sintió y encontró su mirada. ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decir? No. Correcto. Todavía no puedes llegar a Nébula, ¿verdad? No puedo. La línea sigue bloqueada. ¿Qué pasa contigo?
Krampus comprobó la ventana de su sistema. Trató de solicitar una conversación susurrada, pero la solicitud no llegó a Nebula, a saber, Zumbón. Sí, lo mismo para mí. Krampus habría dejado pasar las cosas si pudiera contactar a Nebula, y Nebula acordó compensarlo por las pérdidas que había sufrido. La compensación tendría que ser sustancial, por supuesto, pero desde ciertas perspectivas, podría considerarse trivial en comparación con el acto de acosar a un número no especificado de jugadores. Sin embargo, Nebula se centró en cambio en el entrenamiento militar y aumentó el número de exploradores, como si se estuviera preparando para los ataques de los jugadores. ¿Cómo podrían los 5 jugadores no estar enojados? Ahora debería observar la unidad internamente. ¿Nos separamos por hoy? Oh, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Tú mismo hiciste la aparición de tu avatar, ¿verdad? ¿Es así como realmente te ves?, preguntó Krampus. Krampus se había sentido extraño desde el comienzo del juego. Y después de conocer a Lande, se dio cuenta de que era la soledad. Independientemente de que los dioses no se dieran cuenta del paso del tiempo, Krampus aún sentía emociones humanas. Especialmente después de formar una alianza informal con Lande por necesidad, no pudo evitar interesarse por ella. También fue entonces cuando notó el lunar de Lande. Lande tenía un lunar debajo del ojo izquierdo y Krampus pensó que era un detalle innecesario para agregar. A menos que quisiera recrear su aspecto real. Lande sonrió y dijo, ¿qué piensas? Krampus no pudo responder de inmediato, y cuando lo intentó, Lande ya había desviado su atención a la ventana del sistema. La expresión de Lande se volvió sorprendida. ¿Qué es? Es una solicitud para una conversación susurrada. ¿De Nebulosa? No. Lande negó con la cabeza. Es Eldar. Capítulo 60. El rango final de Krampus fue 1430 y el de Lande fue 38,702. En realidad, Krampus sabía más sobre el juego, por lo que estaba a cargo de la operación. Al menos Krampus pensó que lo era. Krampus dijo, intentemos hablar con ellos. ¿Crees que estará bien hacerlo?, respondió Lande. Krampus entendió la preocupación de Lande porque sabía que Eldar tenía una alianza suelta con Nebula. Por lo tanto, Eldar también habría notado el ataque de Krampus y Lande, lo cual fue evidente en que la solicitud de una conversación susurrada se hizo a Lande, no a Krampus. La especie de zorro de Lande, los Renards, se movían por el desierto. Existía la posibilidad de que se encontrara con Eldar si Eldar conducía su ejército hacia el sur desde la costa norte. Así que esta charla podría tener la intención de causar mala sangre entre nosotros. En The Lost World, los jugadores no podían formar y romper alianzas con libertad gracias al sistema de juego. Esto se debía a que si se incorporaban varios dioses en un solo mito, las tribus bajo su control se enterarían de las alianzas. Entonces, los jugadores confiaron en la confianza mutua entre ellos e hicieron alianzas flexibles. Ese tipo de alianzas sueltas siempre corren el peligro de romperse. Tratar de crear mala sangre entre los demás era una táctica común entre los jugadores, y Krampus y Lande eran conscientes de ello. Krampus dijo, entonces hagamos las cosas de esta manera. Habla con ellos tú sola, Lande. Y actúa como si no estuviera aquí. Lande asintió y dijo, está bien. Así que si Eldar piensa que estoy solo y trata de apaciguarme con tributos, tú también lo sabrás. Sí. Creo que las posibilidades son altas. ¿Qué tan alto? Al menos el 50%, ¿no lo crees? ¿50%, eh? Krampus no sabía mucho sobre la pelea que estalló en la costa norte, pero sabía que 2 jugadores habían desaparecido. Para que un jugador pueda enfrentarse solo a 2 o más jugadores, sería imprescindible sembrar la discordia entre los enemigos. Y le daremos la vuelta a eso. ¿Cómo es eso? Krampus explicó, primero, acepta las condiciones de los Eldar y baja la guardia. Entonces esperaremos el momento oportuno para asaltarlos y derrotarlos de inmediato. Lande asintió. Estaba ansioso por tener a los Eldar observando desde atrás en la costa norte mientras bajábamos hacia el sur, así que si pudiéramos hacer eso, podríamos asegurar nuestra victoria.
Está bien. Empecemos. Lande aceptó la solicitud de Eldar de una conversación susurrada. Eldar dijo, encantado de conocerte, Lande, dios de los Renards. Hola. Soy el dios de los elfos, Eldar. Ya lo sé porque puedo ver tu identificación. Lande frunció el ceño, lo que indicaba que estaba pensando en la clase de jugador que era Eldar. Krampus supo la respuesta justo después de escuchar la forma de hablar de Eldar. Abrió una pestaña de notas y escribió algo. Parece que es un jugador de rol. Después de leer el memorándum de Krampus, los ojos de Lande se abrieron y asintió levemente. Luego dijo, ¿por qué razón me contactó el dios de los elfos? Eldar miró brevemente hacia abajo y vaciló por un momento. Luego levantó la cabeza y dijo, estoy solicitando su ayuda. Sorprendida, Lande miró a Krampus a los ojos. Krampus tampoco esperaba esto, por lo que también estaba desconcertado. Lande dijo lentamente. ¿Qué quieres decir exactamente? Yo, Eldar, estoy en una alianza con Nébula porque no pude superar su coerción. ¿Entonces no quieres estar en una alianza con Nébula? Eso es tan. Utilizó una estrategia abrumadora y derrotó a Solongos y Lin Chunsik, los dioses de los centauros y los ogros. ¿Sin tu ayuda? Sí. Lande sacudió la cabeza con incredulidad. Por lo general, en una pelea de 2 contra 1, el lado con mayor número ganaría. Especialmente al comienzo de The Lost World, ya que la cantidad de suministros es muy importante. La diferencia de nivel entre ellos era grande. Y Nébula es abrumadora en la batalla. ¿Nunca has oído hablar de la identificación? Oh, de ninguna manera. Sí. Ha llegado a su posición suprema mientras luchaba y derrotaba a los dioses en numerosos mundos. En otras palabras, está clasificado en primer lugar. Esa es otra forma de decirlo. Lande tragó saliva y Krampus frunció el ceño. Habían esperado que eso no fuera cierto. Si bien Nébula era la ID del jugador que había permanecido en primer lugar durante mucho tiempo, era posible que diferentes jugadores tuvieran la misma ID en The Lost World. Krampus y Lande no eran los mejores jugadores en primer lugar, por lo que habían asumido que esta nebulosa sería alguien de menor rango, pero resultó que tenían la misma identificación. Krampus pensó para sí mismo, Hegemonía, a quien conocimos no hace mucho, ocupó el segundo lugar. No puedo creer que estemos en el mismo juego, en el mismo continente. Sin embargo, no podía simplemente quejarse de su mal candado. Como había surgido un problema, necesitaba ser resuelto. Eldar dijo, de todos modos, deseché mi orgullo y le supliqué que me perdonara la vida. Así es como he sobrevivido hasta ahora. Pero esa era mi única opción. Por favor, permíteme ayudarte. Lande hizo contacto visual con Krampus, preguntándole en silencio qué debía hacer. Entonces Krampus volvió a escribir algo en la pestaña de notas. Si eso es cierto, no podría estar más feliz, pero existe la posibilidad de que sea una trampa. Solicite más información. Lande asintió. Eldar, me gustaría creer tu historia, pero necesito cierta información para hacerlo. Bueno. Estoy dispuesto a proporcionar todo lo que necesite para ganar su confianza. Eso debería decirte cuánto he sufrido debido a Nébula. Proporcionar información significaba intercambiar información dentro del sistema, no era posible mentir ya que todo sería revelado. Por lo tanto, este tipo de intercambio de información era un asunto delicado y, en general, incluso entre alianzas débiles, normalmente no se compartía información distinta a la estrictamente necesaria. Lande se sorprendió cuando Eldar accedió a compartir su información sin reservas. Y se sorprendió aún más cuando revisó la información en la ventana de su sistema. Nébula tomó tanto de ti. Aunque fue Eldar quien atacó primero a Nébula, en opinión de Lande, la venganza de Nébula fue aterradora. Lande compartió la información que recibió de Eldar con Krampus y Krampus la verificó. Eldar no había revelado toda su información, pero no había necesidad de eso. Después de destruir la fuerza principal de Eldar, Nébula quemó la aldea de los elfos, expulsó a los elfos nuevamente solo unos años después de que corrieron a su territorio,
E incluso siguió a los elfos hasta donde se habían establecido y exigió todos los recursos que obtendrían en el futuro. Nébula les perdonó la vida, pero apenas. Era una relación que no podía definirse como una alianza suelta, y mucho menos como verdaderos aliados. No había ninguna razón para tratar incluso a los NPC con tanta dureza. Cualquiera que hubiera sufrido ese trato soñaría con la venganza. Y solo había una razón para llegar tan lejos. Nébula va a usar y abandonar a Eldar. Nébula probablemente tiene la intención de usar a los elfos para desarrollar la costa norte y luego tomar el pueblo para sí mismo. Krampus de repente sintió escalofríos recorrer su espalda. ¿Es el diablo? ¿Ha perdido todas sus emociones humanas después de convertirse en Dios? Krampus asintió a Lande, indicándole que continuara hablando. Lande preguntó, entonces, ¿cómo nos ayudarías? Con el debido respeto. Realmente no tengo nada que pueda llamarse ejército. Sí. Pude confirmar eso con la información que compartiste. Parecía que los elfos estaban agotados por la lucha por sobrevivir en la costa norte. Y aquellos que podían usar armas ya estaban trabajando duro para proteger su aldea de goblins y ogros. Incluso si formaran una alianza, era cuestionable si los Eldar serían de mucha utilidad en esta batalla. Afortunadamente, no soy un inútil. Nébula todavía confía en mí porque actué servilmente. Lo que significa. Conozco el plan de Nébula. Asterisco asterisco asterisco. El plan del que les habló Eldar era simple. Un ataque preventivo. En lugar de luchar en dos frentes de batalla al mismo tiempo, Nébula atacaría primero por un lado. De esta forma, Nébula no tendría el problema de enfrentarse a dos unidades al mismo tiempo. Después de la conversación con Eldar, Lande preguntó, ¿crees que podemos confiar en él? También has visto la información que compartió Eldar. Para ser honesto, no hay razón para no creerle a Eldar. Eso es cierto. No hay forma de que les quede buena voluntad a Nébula después de todo eso. Y un ataque preventivo es un plan que Nébula definitivamente podría haber ideado. No hay nada inusual en ello. Eldar le dijo a Lande que Nébula planeaba reunir tropas en automatización y atacar el territorio de Krampus, lo que significaba el territorio de los sátiros. A Krampus le llamó la atención que Nébula renunciaría a la ventaja defensiva que proporcionaba la automatización, pero podía entender un poco el razonamiento. Supongo que Nébula juzgó que si mi territorio fuera atacado, Lande se retiraría como mi aliado. La principal fuerza de hombres lagarto que Eldar mencionó constaba de 1500 soldados. El número no era muy diferente de lo que Krampus y Lande ya habían verificado. Es un número amenazante. Pero si puedo elegir el campo de batalla, podría defenderme del ataque con mi fuerza y mis tropas solo en este asedio. Deimerit, la capital de la tierra de los sátiros, no era un castillo, pero podría llamarse una fortaleza natural. Deimerit se sentó en la cuenca entre las montañas circundantes. Había 3 puntos de acceso, uno de los cuales era un río, mientras que otro era un túnel que era una ruina antigua. El puente y el túnel pueden derrumbarse en cualquier momento. Con esos dos bloqueados, el único lugar que quedaba por defender sería el camino con vallas de madera. Aunque no es tan impenetrable como automatización, sería una especie de fuerte. Puedo ganar este asedio. Pero había un problema menor. Krampus originalmente había planeado desplegar sus tropas en la aldea cerca de la frontera para atacar a Automation mientras las tropas de Renard atacaban a los hombres lagarto. Sin embargo, tardaría unos días en llegar desde Deimerit hasta la frontera. Para defender adecuadamente su fuerte, era necesario que la tropa permaneciera en la capital. Los sátiros tienen un lado agresivo. Nunca se retirarían si los hombres lagarto atacaran la capital. Sobre todo porque Pav es el rey. Krampus había estado realizando milagros recientemente para hacer que los sátiros fueran más hostiles hacia los hombres lagarto y Nébula, y tuvo que vivir con las repercusiones. Es solo una diferencia de unos pocos días. Lande estuvo de acuerdo con la idea de Krampus. ¿Así que vamos con el plan original? Sí. No hay mayor contratiempo. ¿No se daría cuenta Nébula? Las posibilidades son bajas. Incluso los dioses no eran omniscientes.
Los 5 dioses habían designado a los insectos y las aves como los organismos más odiosos de su especie. Y durante los últimos meses, aquellos con fuertes creencias religiosas habían estado matando insectos y pájaros cada vez que los veían. Además, el reconocimiento no era únicamente el esfuerzo de un dios. Los comerciantes de sátiros que viajaban hacia y desde automatización traerían inteligencia constantemente. Dijeron que las tropas de hombres lagartos se estaban reuniendo en automatización. Incluso cuando los puntos de fe se usan constantemente para explorar, la información más valiosa proviene de la gente. Esta información aseguró a Krampus y Lande que Eldar tenía razón. Además, Eldar dijo que aunque podía apoyarnos con un ejército, nos apoyaría con suministros una vez que cruzáramos la frontera. Entonces podemos tomar el camino más corto en lugar del más largo como habíamos planeado originalmente. Nos llevaría menos tiempo llegar a la península. Y esa pequeña diferencia nos permitirá ganar esta batalla. La diferencia que haría Eldar al traicionar a Nebula era muy pequeña. La tropa Sater se retiraría por la distancia de unos días de viaje y la tropa Renard cruzaría la frontera unos días antes. Es una pequeña diferencia. Cuando se trataba de momentos críticos, Krampus siempre se encontraba reflexionando sobre las pequeñas diferencias en lugar de las grandes. ¿Estás clasificado primero? Pero veo que finalmente has convertido una pelea de 2 contra 1 en una pelea de 3 contra 1, Nebula. Asterisco asterisco asterisco. Sin embargo, Krampus ni siquiera podía imaginar lo que realmente estaba sucediendo. Mientras escuchaba la conversación de Lande con Eldar, Zumbon también había estado al lado de Eldar. Una vez que terminó la conversación con Lande, Eldar miró a Zumbon. Bueno, ¿será esto suficiente? Sí. Buena actuación. Tal vez sea porque actúas todo el tiempo. Pero Eldar no pensó que esa fuera la razón. Pensaron que era porque la información que compartieron con Lande era demasiado convincente. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.